Miren qué hermosa esta playa, vacía y el mar celeste, pero cuidado, peligro, área sujeta a ataque de tiburón. Señores, yo ya no tengo que leer nada más porque está el cartel en rojo, dice tiburón. Allá, Lili, mira, ¿qué es eso? Yo creo que me voy a meter. Capaz que te metes, salís en una pierna, capaz que te metes y no salís. Melhores camarón del mundo. Deben estar re fresquitos porque estamos en una zona donde se pesca camarón. Sí, de hecho el mar ya sabemos que tiene mucha cosa adentro. ¿Es verdad de que hay muchos tiburones en el mar? Sí, salen mucho ahí. ¿Ah, sí? O sea, ya que un mar es más peligroso que la ciudad o la ciudad es más peligrosa que el mar. No, más cerca. Yo, por ejemplo, tengo bien escondidas mis pertenencias, que miren, acá están, abajo de la pollera, ¿ven? Acá. Me dan ganas, me tienta hacer la prueba. Leandro, ¿cómo te pensás que aparecen las víctimas? ¿Porque se quedaron mirando el mar desde afuera? No estamos exagerando, está lleno de banderas de peligro. Vamos a ver si este viaje continúa conmigo sola. Para mí ya está muy adentro, no era necesario. Continuamos nuestro roteiro por Brasil, estamos en el estado de Pernambuco, bien al norte. Si siguen nuestro recorrido desde el comienzo, sabrán que venimos desde Foz de Iguazú. Desde el estado de Paraná hasta el estado de Pernambuco hemos llegado, pero vamos a seguir subiendo un poco más. Estamos yendo para la capital del estado, a la ciudad de Recife, la capital de Pernambuco. Tan solo tenemos que llegar. ¿Cómo? Bueno, si Dios quiere, con este bus. Estamos en la parada de ómnibus, acá vemos que hay bastante gente, pero también estuvimos viendo que pasa uno cada hora. Así que si llegamos tarde, medio que vamos a tener que esperar por lo menos una hora. Somos dos chicas y van para el aeropuerto. Paso 30 y 30, ahí directo. Aparecen como unos supuestos taxistas, ofrecen la oportunidad de viajar con ellos casi al mismo precio de lo que sale el ómnibus. Nosotros igual por una cuestión de seguridad y sabiendo que ya conocemos cómo es el traslado, vamos a esperar, total no tenemos nada de apuro y podemos hacerlo como la mayoría de la gente que está acá esperando, ¿no? Que acá no hay lujos, mi ciela, acá es vida real, el viaje al estilo Vuelta al Mundo es como viaja la gente local. El calor es bastante intenso en esta parte de Brasil, pero tenemos esperanza de que en breve quizás aparezca el autobús que nos lleva. Si no estamos equivocados, a lo mejor este es el mismo que nos trajo a la ida. Lo logramos, chicos, realmente. Ey, esta no se la esperaba a nadie, ¿eh? Ah, lo hicimos. Vamos a ver con qué nos encontramos en la ciudad de Recife, porque hay mucha expectativa. Tengo ganas de conocer la capital de Pernambuco y además también saber un poco cómo son las playas. Más allá de que muchos nos han dicho, no, ni vayan a Recife, la verdad que no se pierden de nada. Y bueno, hemos llegado. Vamos a comprobarlo probablemente en un rato. Bueno, ya llegamos, tocamos la puertita, nos abrieron, pasamos 2 puertas. Mucha seguridad, ¿no? Recife. Mejor no hacerte preguntas. No. Pero lo importante es que llegamos con todas nuestras cositas. Está amplio, ¿eh? Acá llegaron los mochileros, chicos. Venimos acá con todas las cosas cargadas. La habitación, vamos a ver qué tal está la habitación. Ah, esta es como la casa de una abuela. Y muchos de estos Airbnb tienen pinta de herencia, así de que palmó la abuela y la vamos a guita. Y por lo visto, acá el paisaje es de una gran ciudad, che. Mirá, todos los edificios que vemos son grandes torres, son muy altos. Acá estamos hablando de torres que tienen por lo menos 20 pisos. Que esto no es una ciudad más, no, por eso vinimos, porque queremos conocerla, porque queremos descubrir un poco cómo se vive en esta parte del norte-nordeste brasilero. La escena más habitual son los condominios enrejados. Para poder acceder no solo tenés que ser vecino, sino que además tenés que pasar varias fases de seguridad. Miren, acá podemos ver cómo una señora quedó entre medio de las 2 puertas. La mayoría de los condominios tienen doble puerta, es decir, que una vez que atravesás la primera tenés que esperar para poder ingresar a la segunda. llegamos, estábamos con las mochilas y yo no me acordaba el número de departamento que habíamos alquilado. Entonces toqué timbre y no me querían abrir. Me decían número de apartamento. Le dije, no lo sé, abrime y te lo cuento adentro. Y no me quería abrir.
Miren, este dice que tiene acceso con identificación electrónica. No cualquiera puede acceder a alguno de estos condominios. Tenés que estar debidamente registrado. En la mayoría te piden un DNI para poder entrar por primera vez y luego algunos te acreditan como una clave, ¿no? Como una contraseña para que cada vez que ingreses puedas marcarla. Pues en muchos casos funciona como el iPhone, es como un Face ID. Te tenés que parar adelante, te reconoce la cara y entonces te deja pasar. Pero para que tomen una dimensión, realmente están por todos lados las cámaras de seguridad. No solo vemos las cámaras de seguridad, sino que también hay un montón de estos cercos electrificados. Estos tótems de seguridad se ven por toda la ciudad. Tienen 3 cámaras, en algunos casos 4 para tener como una mirada 360. Son como el monitoreo 24 horas con aviso directo a la policía. Y además de eso tienen luces incorporadas, así que cuando te vas acercando ya te da como una luz blanca o azul en la cara. Clases medio alta que viven en Recife tienen por lo general apartamentos ubicados en estos condominios, algo que también es utilizado por los turistas cuando vienen de vacaciones. Pero esta no es la realidad de la gran mayoría de Recife. ¿Es verdad de que hay muchos tiburones en el mar? Sí, sale mucho ahí. ¿Ah, sí? Sí. Hay lugares allá Sí. que se puede bañar sin problema, pero tiene que ser con la marea baja. O sea, ya que un mar es más peligroso que la ciudad o la ciudad es más peligrosa que el mar. No, más nada. ¿Son de dónde? Where are you from? De Buenos Aires. Ah, pues bueno. ¿Le gusta el Brasil? Sí, nos encanta. Recife es hermoso, es muy grande, no me imaginaba que era tan grande. Sí. Estamos en el barrio de Santo Antonio, que es una parte muy histórica acá de Recife. Creo que estamos enfrente del Mercado San José. Vinimos en un transporte de aplicación, pero se abrumó con la cantidad de gente que había y nos dijo, bueno, es acá. Bajen. Así que no sé dónde estamos. El señor estaba un poco como cauteloso, nos decía que tengamos mucho cuidado, hablaba de la inseguridad y de todo lo dejado que está la zona histórica, ¿no? Él decía como que no había demasiada inversión en esta parte y que había quedado descuidado. También nos confirmó el hecho de que había demasiados tiburones en el mar, pero eso ya pasó a un segundo plano. Se podrán imaginar que con la intensidad del movimiento de la ciudad, con toda la gente, con todas las cosas que uno escucha en este tipo de ciudades, a veces lo menos peligroso es lo que está bajo del agua, como les decíamos. La verdad que me encantó que nos deje acá porque estábamos viendo que es una zona con mucho comercio, muy populosa. La gente está haciendo cosas en la calle que es maravilloso. Me encanta, estoy viendo una mujer hacer capoeira, no había visto nunca. El capoeira fue la forma de expresión que encontraban las personas esclavizadas que venían del África en el territorio brasilero para ocultar sus técnicas de combate disfrazadas de baile. Claro, era una forma de entrenamiento camuflado. Mayoría de las edificaciones en el barrio San Antonio, lo que se considera como la parte antigua de la ciudad de Recife, tienen el estilo europeo. Pero curiosamente, esta parte del mundo no estuvo gobernada todo el tiempo por los portugueses en la época de la colonia, sino que los portugueses le cedieron durante un tiempo al dominio holandés. La corona holandesa fue quien se encargó un poco de la modernidad de toda la zona céntrica. Por eso mucha de la arquitectura también viene de esa parte de Europa. Es muy loca la combinación, el encuentro de las distintas culturas, el catolicismo, la herencia europea, al mismo tiempo que sucede el capoeira en la placita que tiene enfrente la basílica. Me alucina la cultura de Brasil, es increíble, es un país tan profundo. Vamos a entrar al Mercado San José, el que supo ser el mercado más importante y que mantiene viva su historia. Y acá vemos como la gente local viene a compartir un almuerzo, una comida con la familia, y del otro lado ya la zona techada donde vamos a encontrarnos con el mercado propiamente dicho. ¿Cuántos años tiene el mercado? 127. ¿127? 27. Un montón. ¿Y usted trabajó toda su vida aquí en el mercado? 30 años. 30 años. Como en todo mercado te vas a encontrar con las bolsas para hacer la compra, lo primero que ves es esto, pero después ya automáticamente la carne disecada, muchas de las preparaciones que se elaboran en la gastronomía brasilera vienen con carne hecha secada naturalmente. Acá tenemos la zona de pescados, mariscos, hay pescaditos frescos y también estos pescaditos secos con los que preparan diferentes comidas. Deben estar re fresquitos porque estamos en una zona donde se pesca camarón. Sí, de hecho el mar ya sabemos que tiene mucha cosa adentro. Para y de todo. Mirá qué frescos que están estos peces.
127 años de funcionamiento de este mercado. Me alucina realmente. Estamos en un edificio histórico. ¿Ese coche cuál es? Parece que ahora Hola, buen dia. O camarão é de aqui, de Recife? Do mar de Recife, sim, né? Muito bom. Eu estive lendo que é um dos melhores camarões do mundo. Dicen que en Recife tienen los mejores camarones del mundo. Vamos a tener que probar entonces. Me parece un verdadero mercado latinoamericano que no me imaginaba encontrar acá en Recife. Una ciudad que por momentos pareciera demasiado turística porque tiene unos condominios, edificios, torres que dan al mar, una playa paradisíaca, pero que también guarda su secreto en el casco antiguo con este tipo de mercados populares. Esto es parte fundamental de la cultura brasilera, amigos. Un boteco dentro del mercado. Es el espacio donde viene la gente a tomarse una cervecita. Sí, Argentina. ¿Primera vez acá? Sí, en Recife sí. Muito bom. Tá gostando aqui? Sí, beleza, beleza, Mas beleza. é muito grande isso aqui. Sí. É um continente, não é um país. Es un continente. Culturas diferentes. Sí, sí. entendeu? Muito obrigado, Prazer. Kenji. Placer, placer igualmente. Bem-vindo. Igual, gracias. Brasil! Obrigado. Esto es espectacular, no sabes lo contenta y lo divertida que estoy de haber llegado a esta parte histórica de Recife. Pensé que me iba a encontrar con edificios antiguos y la arquitectura y me encontré con una calle llena de gente vibrante, re divertida, estamos charlando con todo el mundo. Amigos, acá hay unas frutas, unas verduras muy deliciosas, súper dulces, bien jugosas. Vale la pena probar las frutas brasileras porque son únicas. Quiere prepararte, porque creo que hay algunos animalitos vivos adelante. No, no me digas que vamos a entrar a la zona de animales vivos. Bueno, esta es la parte polémica, como les digo. Muchas de las cosas que pasan en los mercados tradicionales no son del todo convencionales, hay que decir. En las zonas donde hay tanta gente tan populosas que a nosotros nos encantan, hay que tener ciertos recados. Yo, por ejemplo, tengo bien escondidas mis pertenencias, que miren, acá están, abajo de la pollera, ¿ven? Acá tengo. Es un poco difícil a veces sacar el teléfono, pero me las ingenio bastante bien. Lo tengo escondido, esto me lo compré en San Pablo pensando precisamente en todo este recorrido que vamos a hacer por la nación brasileña para poder moverme a mi antojo y estar livianita, no tener ninguna cartera ni nada a mano. Igual ahora para mostrárselo me desabroché el botón, que si no yo meto así los dedos y saco todo. Muy útil, aparte no tengo nada colgando, es espectacular. Acá vemos que hay un montón de calles aledañas que también tienen comercio intenso. Vemos que incluso muchos de los locales ofrecen sus productos con un altoparlante, con un micrófono o con una grabación que se repite. Camisa da seleção brasileira para torcer com estilo por apenas R$30. Y acá tenés los churros de España, mirá. Te venden los churros con una forma un poco más gorda, ¿no?, que los tradicionales que nosotros conocemos. Pero tienen ahí la banderita de España y el Chavo, que el Chavo evidentemente también comía muchos churros. Siempre está el Chavo, los carritos de los churros, no sé por qué. Atravesar el centro de Recife es un viaje en la historia, del pasado hasta el presente, de un Brasil que va cambiando constantemente. Antiguamente Recife era un pantano, era complicado construir sobre ella. Se la conoce como la Venecia de Brasil, porque para poder hacer este lugar habitable, vinieron acá los holandeses, crearon puentes y canales, un mecanismo que a ellos les funcionó muchísimo en Ámsterdam, por ejemplo, para poder establecer zonas residenciales y también para poder controlar la zona. Recife hasta la llegada de los holandeses era un puerto pequeño, no estuvieron tantos años acá tampoco, creo que fueron 50, pero bastó para la creación de estos puentes y del crecimiento exponencial de esta ciudad. Ahora mismo estamos atravesando uno de los puentes históricos de la ciudad de Recife, que precisamente conecta una isla con la otra. Yo me preguntaba por qué le decían la Venecia de Brasil y no la Ámsterdam de Brasil. Y creo que tiene que ver porque se inunda muchísimo y las inundaciones afectan a gran parte de la población. En esta parte podemos ver que algunos de los edificios más tradicionales sí están recibiendo el mantenimiento que requiere para poder embellecer la obra. Miren qué imponente que están estos edificios. A diferencia de los portugueses, la corona holandesa fue mucho más permeable con algunas cuestiones. Aquí se permitió la construcción de lo que fue la primera sinagoga de todo continente americano. Estamos en la Rúa de Bom Jesus. Esta es una de las calles más importantes de acá de Pernambuco por la historia que alberga y fue nombrada como una de las calles más lindas del mundo.
Y acá es donde, esto es mi opinión plenamente, para mí las calles son lindas cuando tienen gente, cuando tienen movimiento, cuando pueden ser aprovechadas. Una postal en una calle no sirve para nada. Nótese el contraste de donde venimos a esta parte céntrica que no tiene gente. Estamos caminando apenas nosotros por esta enorme calle con muchos restaurantes que hasta se ven vacíos. Imagino que acá debe haber también algunas residencias para turistas, hoteles, en un plan de embellecimiento que dejó afuera a la población local. Este es el Marco Cero, así es como se conoce a esta plaza que es precisamente donde se fundó la ciudad de Recife. A mediados del siglo XVI fue donde se embarcaron las naves portuguesas que aquí fundaron la ciudad de Recife. Mira, acá nos encontramos con lo que sería el punto cero de Pernambuco. Desde la ciudad capital de Recife parten todas las rutas hacia el norte, hacia el sur, este y oeste que te conectan con diferentes partes del país. Me gusta mucho que tenga su propio punto cero Recife, es su forma de decir, che, acá estoy, este es mi centro del mundo. Voy a medir todo lo que quede a partir de acá desde mi lugar. Miren qué hermosa esta playa, vacía, con las olas y el mar celeste golpeando en la costa. Pero cuidado, peligro, área sujeta a ataque de tiburón. Ataque de tiburón, señores, yo ya no tengo que leer nada más porque está el cartel en rojo, dice tiburón y listo. Yo ya no me meto, pero ni el dedo chiquito. Pero atención porque este cartel anuncia un montón de otras cosas que están prohibidas, entre ellas el baño, andar en tablas o nadar. Todo eso está estrictamente prohibido. ¿Por qué está prohibido el baño? El primer motivo son claramente los tiburones. Pero después dice, queda repentina. Acá hay un canal que se forma naturalmente que hace que las aguas sean muy profundas. Entonces capaz te confías porque tenés el agua hasta en la mitad de la pierna y después ya no la contéis. El famoso drop off, es decir, vos venís caminando y de repente venís caminando, me voy a meter en el agua, ¡tuc! Y te caes, te hundís porque se hace desnivel. Después dice que hay corrientes fuertes, esto es muy normal en el Atlántico, o sea, esto es así, es un mar con mucho carácter. Y dice que también hay rocas. Ahí está, esto es todo lo que mi cuerpo va a conocer del mar de Recife. Hasta ahí. No estoy tan seguro, yo creo que me voy a meter. Nah, vos estás loco, ¿cómo te vas a meter? Es que esta agua está hermosa, está cálida, siento que es un pecado. Vaya, Lili, mira, ¿qué es eso? ¿Lo ves? No. Ahora me estás mintiendo, me estás mintiendo. Tengo un poco de miedo, te voy a decir la verdad, porque yo he visto tiburones en otra parte del mundo, pero he visto unos pequeños tiburoncitos que nadaban muy rápido, son rápidos los tiburones además. Este mar, el de la costa de Recife, es uno de los mares con las tasas de mortalidad de ataques de tiburones más altos de todo el mundo. Ahí nomás, detrás de esa bandera, se produce como un pozo. Hay un desnivel que funciona como autopista para los tiburones. Que precisamente la utilizan cuando la marea está alta, como es el caso. En estos momentos vemos que las olas llegan bastante a la arena y hace que no se vea la barrera de coral, el recife, lo que tanto llama la atención, ¿no? Cuando uno se acerca a estas playas, que son esas piedras que permiten que no pasen los tiburones cuando la marea está baja. De hecho, se puede dar el caso que aunque la marea esté bajita y retraída, haya quedado alguno que otro de este lado. Uy, 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 ahí estoy viendo que se mete un cachorro, se mete un perro al agua. La dueña está un poco distraída, me parece, que está por ahí con las amigas. Firulais, no te metas ahí, mira qué lindo que es. ¡Hola, cachorro! Me da mucho pánico cada vez que veo que un nene chiquito o un perro se anima a meterse al agua, porque siento que no son conscientes del verdadero peligro que advierten los carteles, ¿no? Y debido a acciones del hombre en la construcción de un puerto que está acá cerquita, se destruyeron muchísimas fuentes de alimentos naturales y donde los tiburones iban a tener a sus crías. Como perdieron ese espacio, se reacomodaron. ¿Dónde? Enfrente de las playas de Boavialle y de Piedade. Hay carteles de los tiburones en todas las entradas a la playa, es imposible no verlo. Nosotros estamos caminando, yo me animo a decir ya kilómetros por esta costa y no hay absolutamente nadie adentro del agua. Quédense hasta el final del video porque yo hoy, cuando baje la marea, me voy a meter, voy a dar un chapuzón. Capaz que te metes, salís sin una pierna, capaz que te metes y no salís. Acá yo me voy a hacer amigo de los tiburones hoy, te lo prometo. Sí, ahí está. Sí. Quédense hasta el final del video para ver si este patrimonio sobrevive.
Bueno, acá vamos a tomar una merienda mientras esperamos un poco que avance el día para poder ir a la playa a ver si me meto en el mar finalmente, porque tengo muchas ganas de meterme al agua. Estamos esperando que baje la marea, así que ahora en un ratito vamos a volver. Yo les prometo que me voy a meter al agua, aunque haya tiburones no me importa nada. Pero lo lindo es que mientras nos tomamos un matecito vamos a estar compartiendo este momento con una exquisitez muy típica de Pernambuco. Se llama bolo de rolo y es un dulce, un postre elaborado en este estado que es patrimonio inmaterial del estado de Pernambuco. El matecito es con yerba gaúcha también, de acá de Brasil. Es como una especie de pionono, y perdónenme porque sé que no le va a gustar a ningún pernambucano que yo le diga pionono, porque la consistencia de la masa es muy parecida, pero con más pliegues de lo habitual. Así que vamos a ver qué tal este bolo de rolo con dulce de guayaba. Es una de mis frutas favoritas, la guayaba. Está buenísimo. Es como muy esponjosa la masa porque recibe todo el dulce y además tiene un sabor frutal que lo diferencia de otro tipo de postre que por ahí puede venir con más sabor a azúcar. En este caso se siente mucho como el sabor de la guayaba. Tiene un aroma floral casi. Mucho la fruta, pues la guayaba es súper aromática. Debe ser porque me genera una sensación linda. Che, me gustó, ¿eh? Ya entiendo, porque es un patrimonio cultural. Está buenazo. Me gusta cuando los patrimonios se pueden comer. Bueno, hemos decidido volver a la playa porque hay que aprovechar este día espectacular. ¿Paulita, te vas a meter al agua? No lo sé, pero sería la oportunidad, porque en este momento la marea está baja, el mar ha retrocedido un montón, así que creo que no habría un mayor peligro de meter los tobillos. ¿Por qué no? Si está lleno de tiburcio, ¿a dónde van a ir los muchachos? Están abajo del agua. La cosa es que me voy a sacar este vestido y va a salir a la vista, se va a evidenciar mi truco infalible de seguridad para guardar mi celular. Claro, porque vos te cambiaste de look, pero siempre mantenés ahí lo que sería esa riñonera oculta que todo el mundo ya sabe, ¿no? De qué se trata, porque acá en Brasil la usan mucho. Exactamente, parece que tengo paquete. Estamos viendo que hay mucha más gente, entendemos que porque ya es de tarde, ¿no? Y la gente se despertó, vino a la playa, pero no solamente en la playa, sino que en el agua. Hay algunos que se animaron a meterse. Me dan ganas, me tienta hacer la prueba. ¿Vos creés que me tengo que meter? No, para mí es siempre arriesgado. No. Pero hay que probarla el agua. Bueno, una vez estábamos en Colombia, un pececito así te mordió. Me mordió un pez en Colombia, cierto, pero o sea, acá sos tentador. me da una pena el hecho de estar acá caminando en este mar alucinante ahora que veo que hay 2 o 3 personas que se metieron. Leandro, ¿cómo te pensás que aparecen las víctimas? ¿Porque se quedaron mirando el mar desde afuera? No, se animaron, entraron. ¡Tá! Además de que vemos que hay gente que está en el agua, este es el detalle fundamental para entender por qué es posible quizás meterse a nadar. Esta inmensa roca hace de barrera de las olas. Cuando sube la marea, pasa por encima de la barrera de coral y toda esta parte de la playa empieza a llenarse de agua. La marea puede subir en cuestión de minutos nada más, Podés estar ahí paradita como nos acaba de pasar a nosotros pensando, estoy tranquila, la marea está baja. Y sin embargo, miren como desde que empezamos a grabar ahora, habrán pasado 1 minuto y medio, fuera de joda, ya subió muchísimo el mar y de hecho yo dije, todo muy lindo, me retiro. Este es el momento, ahora es cuando me tengo que meter a nadar. No hay más lugar para las dudas. Y no estamos exagerando, está lleno de banderas de peligro. Suscríbanse al canal, activen la campanita, no se pierdan las novedades. Este viaje continúa, nos vamos a ir más al norte todavía. Y aguante Vuelta al Mundo. Vamos a ver si este viaje continúa conmigo sola. Para mí ya está muy adentro, no era necesario. Es verdad que hay mucha gente también en el mar en este momento. Estoy bien cagada. Bueno, ahí está entero. Menos mal que vuelve la criatura. Tuve un poco de miedo, pero hay que hacerlo con miedo. Vamos, amigues, seguimos siendo 2. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido tanto como nosotros. Suscríbanse al canal y active la campanita porque esta gira por Sudamérica sigue. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!